A ver, vivimos en una época donde disponemos de relojes inteligentes que te miden, pues no sé, los niveles de oxígeno en sangre, las fases del sueño, La variabilidad de la frecuencia cardíaca, todo. todo. Pero, al mismo tiempo, existe una incapacidad casi total para interpretar las señales más primitivas y directas del propio organismo. Ya, o sea, se depende de una pantalla externa para saber si hay estrés, porque se ha olvidado cómo leer la propia biología. Exactamente. Y yo creo que el objetivo de esta exploración no es quedarnos en, bueno, en un debate académico de laboratorio. No, no, para nada. La idea es desgranar por qué ocurre esto y cómo afecta al bienestar diario. Los documentos apuntan a una premisa muy clara. Que la salud mental del futuro depende de la capacidad de percibir y gestionar el placer y el dolor hoy. Eso es. Pero antes de entrar en los engranajes del cerebro, hay un síntoma cotidiano, casi un lema cultural, que demuestra que este problema es real y colectivo. Hablamos de la famosa frase «no me da la vida». Uf, la de veces que se escucha eso al día. Lo fascinante aquí es que esa frase ha sufrido una transformación muy reveladora. ¿En qué sentido? Pues que hace una década decir «no me da la vida» era un comentario esporádico. O sea, una exageración puntual durante una semana de mucho trabajo. Claro, en plan, estoy a tope esta semana y ya está. Eso es. Pero hoy, la literatura sociológica y médica que revisamos la cataloga, fíjate, como un síntoma clínico de una sociedad entera. ¡Qué fuerte! Sí, es el reflejo de una incapacidad colectiva tremenda para reconocer los límites del sistema nervioso. Hemos normalizado vivir al límite del colapso, o sea, pasarnos de frenada constantemente. Totalmente. Y revisando estas fuentes, a mí me queda claro que esta ceguera sensorial nos ha llevado a una confusión tremenda. O sea, se confunde el bienestar con un estado de euforia constante. Exacto. Si no hay euforia, parece que algo va mal. Y lo que es más grave, que cuando de repente hay un momento de calma, el sistema nervioso se asusta, porque confunde esa paz con el aburrimiento o con el vacío. Claro, porque hay un exceso de pensamiento. La mente va a 1000 por hora, pero se siente muy poco. A ver, es como intentar afinar una guitarra usando tapones en los oídos. Me gusta esa analogía. Es que se siguen girando las clavijas, buscando el sonido correcto con la cabeza, pero como el sensor auditivo está bloqueado, se acaban rompiendo las cuerdas por pura tensión. Es que esa metáfora da en el clavo. Porque el placer y el dolor, a ver, no son conceptos filosóficos etéreos, no. No, no, son pura biología. Exacto, son señales biológicas concretas, que están diseñadas por millones de años de evolución. Claro. El dolor es un mecanismo que indica, ¡hey!, es necesario parar y reparar. Mientras que el placer auténtico señala, vale, esto favorece la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. Y al perder la capacidad de escuchar esa afinación de la guitarra, digamos, ¿se pierde la capacidad de regular la conducta? Total. Y esto no es un fallo individual de alguien que, no sé, que no sabe organizarse. Los datos muestran que es un fracaso estructural. Lo que a mí me resulta asombroso al revisar los datos es que, bueno, no nacemos así. Para nada. Un bebé tiene un sistema de alertas perfecto. Si siente hambre, llora de inmediato. O sea, no se lo piensa. Claro, no lo racionaliza. Por lo tanto, en algún momento del camino nos entrenamos activamente para ignorar el cuerpo. Y aquí es donde entramos en la neurociencia pura. Sí, aquí la cosa se pone súper interesante. Los documentos hablan de tres, los llaman sentidos olvidados, que operan en segundo plano y que jamás se mencionan en la educación básica. El primero de ellos es la interocepción. La gran desconocida. A ver, como experta, ¿cómo funciona exactamente esto a nivel biológico? Pues a ver, la interocepción es el sentido que percibe el estado interno del organismo. ¿Vale? Físicamente, lo que pasa es que los receptores que tenemos en los órganos internos envían señales a través del nervio vago. Ah, el famoso nervio vago. Ese mismo. Y envían estas señales hasta una región del cerebro llamada ínsula. La ínsula. Vale, me lo apunto. Exacto. La ínsula es, digamos, como el centro de mando que mapea cómo nos sentimos. Hablamos de cosas como notar el ritmo de la respiración. O las variaciones sutiles en los latidos del corazón, ¿no? Eso es. La temperatura corporal o ese clásico nudo en el estómago cuando algo va mal. Claro, claro. Cuando la interocepción funciona bien, esta ínsula informa a la corteza prefrontal, que es la parte más lógica del cerebro. Le pasa el informe, por así decirlo. Exacto. Le dice, oye, hay hambre o hay cansancio profundo. Y eso permite tomar una decisión adecuada, como ir a comer
o ir a dormir. Vale, entendido. Y luego está el segundo sentido olvidado, que es la nocicepción. Sí, Que a simple vista, a ver, suena al sistema que te hace apartar la mano si tocas una sartén ardiendo. claro, el dolor físico de toda la vida. Pero las investigaciones señalan que va mucho más allá del daño físico externo, ¿verdad? Muchísimo más allá. La nocicepción es la red de alarmas del cuerpo ante cualquier tipo de amenaza. Vale. Lo interesante a nivel neurológico es que el cerebro humano procesa el dolor emocional, como, no sé, un rechazo social grave o un trauma, ¿Sí? pues lo procesa utilizando vías neuronales muy, muy similares a las del dolor físico. O sea que para el cerebro, un corazón roto y un brazo roto se parecen bastante. Prácticamente encienden las mismas alarmas. Un sistema nociceptivo bien calibrado permite a una persona diferenciar entre, bueno, un simple cansancio muscular, una tristeza pasajera Ya. y una señal de alarma real que advierte de un daño psicológico profundo. Es la capacidad de decir, oye, esta presión en el pecho no es por haber corrido, es angustia. Qué importante es eso. Y el tercer sentido es la propiocepción. Y confieso que yo, al leer esto, necesité darle un par de vueltas porque me costó. Es que es menos intuitivo de aplicar a la psicología. Claro, porque se define como el sentido de la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. Exacto. Pero a ver, ¿cómo se relaciona saber dónde está un brazo o una pierna con la salud mental? Pues es una conexión fascinante. A ver, la propiocepción es lo que nos permita tocarnos la punta de la nariz con los ojos cerrados. Vale. Nos da los límites físicos de dónde terminamos nosotros y dónde empieza el mundo exterior. De acuerdo. Pues bien, en psicoterapia corporal se ha descubierto que tener una propiocepción fuerte está directamente ligado a la capacidad de establecer límites emocionales. Ah, qué curioso. Sí, sí. Si una persona no tiene un sentido claro de su propia presencia física, de su espacio vital, digamos. Le resulta infinitamente más difícil decir no, ¿verdad? Exacto. O defender su espacio psicológico ante los demás. Ujú. Todo está conectado. Visto así, resulta hasta negligente, o sea que desde la infancia aprendamos la tabla periódica, las capitales de países lejanos o las fases de la luna. Que está muy bien saberlo, ojo. Sí, sí, claro, pero que a la vez exista un analfabetismo absoluto sobre cómo interpretar una taquicardia o un suspiro que pide descanso. Es telita, la verdad. La pregunta que surge inevitablemente al revisar la historia es, bueno, ¿por qué? ¿Cuándo decidió la civilización apagar estos sensores internos? Pues mira, las fuentes señalan directamente al siglo XVII. A René Descartes. Exactamente. A Descartes con su famosísimo pienso, luego existo. El dualismo cartesiano. Esa es la gran fractura histórica, ¿no? Sí, yo estoy segura de que ahí empezó todo. Descartes instauró la idea de que la mente y el cuerpo son entidades completamente separadas. Claro. La mente, el intelecto y el raciocinio se convirtieron en la esencia de la identidad humana, aquello que, digamos, nos hace superiores. ¿Y el cuerpo? Pues pasó a conceptualizarse como una simple máquina de relojería, Un cacharro, vaya. literalmente. Un mecanismo de carne y hueso cuya única función era transportar al cerebro pensante de un lado a otro. Y claro, esta idea cambió la medicina para siempre. Totalmente. Los médicos pasaron a tratar la máquina física en plan mecánicos. Y los filósofos o la religión se ocuparon de la mente, rompiendo de golpe la visión integral del ser humano. Exacto. Nos partieron en dos. Y luego llegó la revolución industrial. Y, bueno, convirtió esa filosofía en un modelo económico y educativo puro y duro. Claro, porque el sistema de fábricas necesitaba cuerpos dóciles. Cuerpos que aguantaran jornadas de 14 horas sin rechistar. Y la campana de la fábrica y más tarde el timbre del colegio pasaron a dictar cuándo se come, cuándo se descansa y cuándo se va al baño. Silenciando por completo de forma sistemática las señales del estómago o de la vejiga de cada persona. Se nos adiestra para producir y memorizar. Pero a ver, haciendo de abogado del diablo por un momento. Venga, dispara. No tiene sentido que hayamos priorizado el intelecto. Al fin y al cabo, elevar el pensamiento racional es lo que, bueno, nos ha permitido curar enfermedades, construir ciudades supercomplejas y llegar a la luna. Claro. ¿Acaso no es un precio justo a pagar por el progreso? A ver, es un debate histórico muy, muy válido. El progreso intelectual ha traído avances indiscutibles. Eso no lo niega nadie. Lógico.
El problema, y lo que demuestra la neurociencia actual, es que ignorar la biología no hace que desaparezca. Ah, claro, el cuerpo sigue ahí. Totalmente. Elevar el pensamiento por encima de la sensación física, tratando al cuerpo como una máquina subordinada, Sí. pues ha creado una sociedad entera atrapada en un ruido mental constante. El cuerpo lleva la cuenta de todo el estrés acumulado. O sea, cuando la mente racional exige, en plan, trabajar 12 horas diarias, se ignora la fatiga profunda. Pues el cuerpo al principio susurra, ¿no? A través de, no sé, una leve tensión muscular en el cuello. Luego habla un poco más alto a través del insomnio. Exacto. Y finalmente grita a través de la enfermedad clínica. No somos cerebros flotando en frascos, aunque a veces actuemos como si lo fuéramos. Y ese grito del cuerpo nos lleva a la parte más sombría y también creo que la más reveladora de estos documentos. Las consecuencias clínicas. Exacto. Las consecuencias clínicas de vivir desconectados. Porque cuando se suprime la interocepción, los efectos psicológicos son devastadores. Sí, los datos son duros. Se habla de niveles endémicos de ansiedad, de depresión y un estado de vacío persistente en muchísima gente. Claro, es que al no poder interpretar qué ocurre de cuello para abajo, la existencia entera se convierte en un estado de confusión perpetua. Y esto explica directamente, fíjate, el mecanismo de las adicciones modernas, que los textos tratan muy a fondo. Sí, porque la investigación explica que la adicción no siempre es la búsqueda del exceso por el exceso. Ah, ¿no? No, a menudo es un intento desesperado de sentir algo, lo que sea, o de silenciar un malestar que resulte incomprensible para la persona. Claro, al tener los sensores naturales completamente adormecidos. Exacto, la gente necesita picos extremos de dopamina A través de, pues no sé, de redes sociales, sustancias, compras compulsivas. o conductas de riesgo. Y todo esto simplemente para registrar una mínima sensación de placer que el cerebro pueda notar. O por el contrario, utilizan todos estos estímulos para anestesiar un dolor interno que, como no entienden, no saben cómo procesar. Es un pez que se muerde la cola. Y ese punto enlaza con el dato, yo diría que el más crítico de toda la investigación: el riesgo de suicidio. Sí, esto es fundamental tratarlo. Porque leer cómo los estudios conectan la falta de interocepción y de nocicepción con la vulnerabilidad al suicidio cambia completamente el paradigma de cómo vemos esto. Completamente. Se deja de ver el riesgo suicida como una, entre comillas, falta de voluntad. O un fallo moral, como se pensaba antes. Exacto, y se empieza a entender como una verdadera tragedia de analfabetismo sensorial. Es vital entender el mecanismo detrás de esto, ¿verdad? Totalmente. Cuando una persona sufre un dolor emocional insoportable, pero carece del vocabulario biológico interno para identificar en qué parte del cuerpo reside esa angustia. No puede procesarla, porque no sabe dónde está. Exacto. El dolor deja de ser, digamos, una herida localizada que se puede curar y se convierte en un sufrimiento ambiental, en una asfixia generalizada. Uf, qué duro. Y qué revelador. Muchas veces la investigación apunta a que el deseo no es dejar de vivir, sino detener una agonía física y emocional. Una agonía que resulta incomprensible y abrumadora. Claro, porque no existen las herramientas neurológicas para decodificarla y reducirla paso a paso. Yo estoy sobrecogido al entenderlo desde esa perspectiva tan biológica. Pero afortunadamente, tras observar este abismo clínico, la segunda mitad de la documentación ofrece un camino de salida. Sí, hay luz al final del túnel. Y es un camino fundamentado empíricamente. La esperanza radica en la neuroplasticidad, ¿no? Exacto. El cerebro es maleable hasta el último día de nuestra vida. O sea que significa que estos tres sentidos internos, por muy dormidos que estén, pueden rehabilitarse. 100%. Y ojo, no a base de pensamiento positivo o de decir todo va a ir bien. Sino con mecanismos biológicos concretos. Así es. Recuperar la alfabetización sensorial requiere entrenamiento físico y neurológico real. En los estudios mencionan un método súper efectivo, que es el biofeedback o biorretroalimentación. Sí, es una herramienta fascinante. Consiste en utilizar monitores externos al principio. Vale. Por ejemplo, te ponen un sensor de frecuencia cardíaca que está conectado a una pantalla, que tú puedes ver. Y la persona ve en tiempo real cómo su corazón se acelera ante, no sé, un pensamiento estresante. Eso es. Y al ver el dato visual en la pantalla, el cerebro se ve forzado a crear nuevas conexiones sinápticas. Entre la corteza prefrontal, la parte lógica, y la ínsula. Exactamente. Poco a poco, con entrenamiento, la persona aprende a reducir esa frecuencia cardíaca conscientemente. Se está reconectando la mente y el cuerpo de forma totalmente medible y visible. Literalmente. Estás viendo cómo tu mente calma tu cuerpo en directo. ¡Qué pasada!
Y bueno, junto al biofeedback, los textos hacen muchísimo hincapié en la educación somática y en las técnicas de respiración. Que a ver, no se trata simplemente de decir, oye, relájate y respira hondo. No, no es tan simple. Se trata de utilizar vías nerviosas específicas. Claro. Por ejemplo, mencionaban que alargar la exhalación activa físicamente el sistema nervioso parasimpático. A través del nervio vago que mencionamos antes. Eso es. Y se envía una señal química al cerebro que dice algo así como, tranquilo, estamos a salvo. Y eso apaga la respuesta de amenaza casi de inmediato. ¿Verdad? Antes de que se apodere de todo el sistema. Ese es el verdadero poder de la educación somática. Implica, por ejemplo, ejercicios de escaneo corporal. Sí, donde se aprende a aislar y relajar conscientemente grupos musculares súper específicos. Como la mandíbula o el suelo pélvico, que son sitios donde acumulamos un estrés tremendo sin darnos cuenta. Y al entrenar estos sistemas de forma constante, ocurren dos cosas, según las fuentes. A ver, Primero, se reduce el ruido mental porque el cerebro ya no está recibiendo alarmas de emergencia constantes del cuerpo. lógico, si el cuerpo está en calma, la mente no tiene que estar en alerta. Y segundo, se previenen las adicciones, porque al afinar los sensores, los placeres más sutiles y cotidianos vuelven a registrarse de forma satisfactoria. Claro, ya no necesitas el pico brutal de dopamina para sentir un poquito de alegría. Exacto. Al unir todas estas piezas, la conclusión que se dibuja a lo largo del análisis es fascinante. Recuperar esta alfabetización sensorial equivale, literalmente, a dominar un idioma fundamental para la supervivencia. Es que es el idioma propio de nuestro organismo. Y se hace evidente que construir un modelo educativo y médico que forme cuerpos conscientes. Es tan importante como formar intelectos brillantes. Totalmente. Si enseñamos a gestionar la fisiología del placer sin caer en la compulsión y a transitar el dolor entendiendo su mensaje biológico, Bueno, estamos hablando de prevención de salud pública al más alto nivel. No es poca cosa. ese es el punto de inflexión. La educación en interocepción y nocicepción no puede seguir relegada a, no sé, talleres esporádicos de bienestar o a cosas alternativas. Para nada. Los datos clínicos exigen que se convierta en una política de salud pública integral. Es una herramienta indispensable para reconstruir una sociedad que, hoy por hoy, está fracturada por el agotamiento crónico. Y por una desconexión emocional súper profunda. Pues la verdad es que ha sido una inversión sumamente enriquecedora. Desde luego da muchísimo que pensar. Hemos partido de esa epidemia cotidiana del no me da la vida, descubriendo que en realidad encubre el fallo de nuestros tres sentidos internos olvidados. La interocepción, la nocicepción y la propiocepción. Hemos rastreado el origen de este silencio sensorial hasta el dualismo de Descartes y las fábricas de la revolución industrial, entendiendo cómo este divorcio entre mente y cuerpo nos ha arrastrado a la ansiedad y a la adicción. Y afortunadamente hemos visto cómo la neuroplasticidad y el entrenamiento somático nos ofrecen las llaves para reconectar esos cables internos. Exacto. Pero antes de concluir, hay una idea final implícita en estas investigaciones que merece una vuelta, una reflexión profunda. A ver, cuéntame. Fíjate que gran parte de la economía moderna, desde el modelo de la economía de la atención en plataformas digitales, pasando por la industria del entretenimiento frenético, hasta el consumo ultrarrápido, Sí, pues todo eso se sostiene en gran medida gracias a esa ceguera sensorial. claro, porque las grandes industrias rentabilizan la incapacidad colectiva de encontrar la calma interna. Exactamente. Vendiendo estímulos constantes para llenar ese vacío. O sea que se lucran de nuestra desconexión. Las fuentes plantean esa duda, así que la pregunta que queda flotando es la siguiente. ¿Qué le ocurriría a la estructura del modelo económico actual y a esos gigantes tecnológicos si de repente la población adquiriera esta alfabetización sensorial? Uf, Si apagara el ruido externo y volviera a encontrar satisfacción en el simple equilibrio de sus propios cuerpos. sería una revolución silenciosa impresionante. Es un escenario digno de ser pensado con calma por quienes nos escuchan. Ojalá, en algún momento del día de hoy, quienes están al otro lado encuentren 10 segundos para detenerse Para hacer una exhalación larga y profunda. y simplemente prestar atención a lo que ocurre ahí dentro. Hay una frase, apenas 5 palabras, que se ha convertido en la auténtica banda sonora de nuestra época. Totalmente. O sea, una frase que escuchas en la cola del supermercado, en las oficinas, a las puertas de los colegios y desde luego en cualquier cena con amigos. Lo de no me da la vida. Es que es casi como un saludo estándar ya. Literal.
Un síntoma cultural que, bueno, se ha aceptado como algo completamente normal. Asumimos ese agotamiento crónico, esa sensación de vivir permanentemente al límite, como si fuera el peaje inevitable de la vida moderna. Y lo curioso, fíjate, es que siempre se buscan los mismos culpables para esto. Se señala a la economía, a la inflación, a las pantallas, al ritmo este frenético de la tecnología. Claro, siempre lo externo. Eso es. Pero los documentos que vamos a analizar a fondo hoy plantean una teoría que rompe por completo con esa visión. Una hipótesis mucho más profunda. Exacto, porque al revisar los textos para la inversión de hoy, la gran pregunta que surge es, a ver, ¿y si la raíz de ese estrés crónico no está en los trabajos o en los teléfonos? ¿Y si el verdadero origen de esta ansiedad masiva es lo que se enseñó, o más bien lo que no se enseñó en el colegio cuando teníamos 7 o 8 años? O sea, es un cambio de paradigma absoluto. Los textos proponen una justificación lógica que además está muy basada en evidencia neurocientífica y sociológica para llevar a cabo una reforma radical del sistema educativo. Una reforma de arriba abajo. Sí, sí. La premisa central es contundente. El sistema educativo moderno es el origen estructural de este malestar. Y lo es porque, desde sus cimientos, está diseñado milimétricamente para enseñar a pensar, pero ha olvidado por completo enseñar a sentir. Y ojo, el objetivo de este análisis de hoy no es sumar otra queja más sobre lo estresada que está la sociedad. La idea es descubrir una cura real. Una solución. Eso es, una solución basada en la biología y en una transformación total de lo que ocurre dentro de las aulas, porque los datos que manejan las fuentes de verdad son demoledores. O sea, España, por ejemplo, es uno de los países europeos con mayor acceso a la educación obligatoria. Y con unas tasas altísimas de titulados universitarias, claro. Exacto. Sobre el papel, somos una sociedad increíblemente educada. Pero, y aquí está el problema. Al mismo tiempo, los indicadores de ansiedad en jóvenes, de depresión y de estrés crónico en adultos, pues no dejan de subir. Y aquí está la paradoja fundamental de los textos. A ver. Hay generaciones enteras que son capaces de resolver ecuaciones diferenciales complejas, o que conocen la historia de Europa al dedillo, o que pueden programar inteligencia artificial. ¿Ya? Pero que luego colapsan ante una mínima frustración porque carecen de las herramientas biológicas para gestionarla. O sea, es como si existiera un analfabetismo emocional completamente normalizado, ¿no? Totalmente. El diagnóstico que hacen las fuentes es que esto no es un fallo individual, en plan, ay, es que no sabes adaptarte al mundo. No, es un fallo estructural de la educación occidental. Vale, profundicemos en esto. A ver, desde los 6 hasta los 18 años, el sistema prioriza de manera absoluta lo que los griegos llamaban el logos. El logos, claro. Sí, es decir, la razón, la estructura lógica, las verdades universales, las matemáticas, la física. Todo eso. Pero se ignora por completo el pathos, o sea, el mundo del sentir, el cuerpo y el bienestar interno. A ver, para que quien nos escucha entienda bien la magnitud de este desajuste, yo pensaba en una analogía leyendo los textos. Dime. Imaginemos que nos compramos un coche de altísima gama. O sea, el sistema educativo se pasa años invirtiendo en perfeccionar ese motor, instalando el software de navegación más avanzado del mercado, optimizando la aerodinámica al máximo. Vale. Pero resulta que el salpicadero viene completamente en negro. Madre mía, claro. O sea, no hay ni una sola luz, ni un solo indicador que te avise del nivel de aceite, de si falta gasolina, o yo qué sé, de si la temperatura del motor está a punto de reventar la junta de la culata. Es que esa imagen lo ilustra a la perfección, ¿eh? El colegio produce motores muy potentes, mentes muy racionales, trabajadores súper eficientes y ciudadanos productivos. Pero falla estrepitosamente a la hora de formar seres humanos completos. O sea, el sistema asume, de forma bastante ingenua, por cierto, que el bienestar viene de serie, que nacemos sabiendo leer ese salpicadero en negro. Y la neurociencia demuestra que no es así, para nada. En absoluto. Claro, es que se invierten miles de horas estudiando el mundo de las ideas de Platón, o la lógica formal, o la tabla periódica. Sí, el logos puro. Pero nadie nos enseña cómo distinguir a nivel biológico, el placer del dolor emocional, o cómo diferenciar la calma real de un estado de alerta disimulado. De hecho, la escuela no solo no te enseña a leer ese salpicadero, sino que a menudo te enseña a ignorarlo activamente.
Ostras, ¿es verdad? Piensa en un niño pequeño que dice que necesita ir al baño o que tiene sed en mitad de una clase. ¿Y qué le dicen? Espera a que suene el timbre. Exactamente. Si entrenas sistemáticamente a ese niño para ignorar las señales de su propio cuerpo, en favor del horario, de la estructura, en favor del logos, vaya. Es súper fuerte cuando lo piensas así. Se crea un punto ciego gigante hacia el interior. Y cuando una persona crece sin saber mirar hacia adentro, no puede identificar qué le pasa. Y los documentos señalan que ese es el origen exacto de la angustia moderna. Y esto nos lleva directamente a una carencia biológica muy, muy real. O sea, no estamos hablando de una cuestión filosófica o poética en plan, hay que escuchar al corazón. No, no. ¿Qué va, qué va? Los textos entran en biología pura y dura. Porque, a ver, en clase de ciencias naturales, desde que somos muy pequeños, nos enseñan los famosos 5 sentidos. Vista, oído, olfato, el gusto y tacto. Exacto, te los graban a fuego en la memoria. Pero resulta que la neurociencia moderna reconoce entre 8 y 12 sentidos. Fíjate la diferencia. O sea, los libros de texto omiten precisamente los sentidos que nos permiten sobrevivir a nivel emocional. Es de locos. Así es. Y el más importante de todos esos sentidos invisibles, al que las fuentes llaman literalmente el sentido maestro del bienestar, es la interocepción. La interocepción. Sí, es un término que debería ser tan común como la vista o el oído. De verdad, la interocepción es la capacidad del cerebro para mapear el estado interno del organismo. O sea, leer por dentro. Eso es. Es lo que te permite leer las señales físicas, desde cosas básicas como la sensación térmica o la sed, hasta notar esa ligerísima tensión en el estómago que te indica que hay ansiedad. O la relajación muscular cuando estás en calma. Exacto. Si no hay una buena interocepción, estás literalmente ciego ante tus propias emociones. Fíjate que los textos mencionan toda una lista de estos sentidos olvidados. Y no es ponerles nombres raros por hacernos los listos, es que explican mecanismos súper concretos. Por ejemplo, la osmorrecepción. Ese es interesantísimo. ¿A que sí? Porque tradicionalmente pensamos que la sed es solo tener la boca seca. Pues bebes agua y ya está. Pero los documentos explican que la osmorrecepción es el cerebro midiendo literalmente la concentración de sal en la sangre. Sí, como un laboratorio interno. Y si ese nivel de sal se desequilibra, el cerebro puede activar una respuesta de estrés y de ansiedad brutal, pero mucho antes de que sientas la garganta seca. Es fascinante porque demuestra cómo un desajuste puramente físico, que no sabemos identificar, se traduce de forma instantánea en malestar psicológico. O sea, piensas que estás ansioso por la hipoteca y a lo mejor es tu osmorrecepción dando la alarma. Total, total. Otro sentido clave que mencionan es la cronocepción. Ah, el sentido del tiempo interno. Sí, porque el cerebro no mide el tiempo mirando el reloj del móvil, lo mide a través de ciclos metabólicos y ritmos circadianos. Ya. Y cuando la cronocepción se desincroniza del tiempo real, normalmente por culpa del estrés, aparece irremediablemente esa sensación perpetua de no me da la vida. O sea que el cuerpo entra en hiperproductividad. Eso es, porque su reloj interno le está diciendo que está en peligro constante, que no hay tiempo que perder. Y también hablan de la propiocepción y del equilibrio vestibular, que es saber dónde está el cuerpo en el espacio. Que, a ver, suena a algo exclusivo de gimnastas olímpicos, pero los textos lo vinculan directamente con la prevención de la ansiedad somática. Claro. Que la respiración se corte o que te suden las manos ante un examen, pues es biología básica. Sí, el sistema nervioso simpático. Exacto, haciendo su trabajo ante una amenaza. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que el simple hecho de conocer la palabra interocepción o aprender sobre estos 12 sentidos en clase evite que alguien sufra un ataque de ansiedad, no sé, por un conflicto personal o por un problema grave en el trabajo? Es que me parece tener demasiada fe en la teoría. Bueno, es una duda muy lógica, ¿eh? Pero la clave de todo esto está en cómo funciona realmente el mecanismo de regulación. La neurociencia explica que sentir que el pulso se te acelera no es lo mismo que comprender y regular esa aceleración. Vale. O sea, el problema no es la taquicardia final, no es el ataque de ansiedad cuando ya es evidente y te ahogas. El verdadero problema es no haber notado toda la escalada previa. O sea, el proceso invisible que pasa antes de la explosión. Exacto. La interocepción no es solo notar que estás mal cuando ya estás al límite absoluto. Es un entrenamiento continuo para detectar la señal de alerta temprana y hacerlo de forma consciente. Vale, te voy entendiendo. Es notar esa ligerísima tensión en la mandíbula cuando estás leyendo un correo electrónico del jefe, o ese sutil cambio en el patrón de tu respiración cuando alguien te lleva a la contraria en una reunión.
Claro, señales súper sutiles. Sí, y sin una educación interoceptiva explícita, es biológicamente imposible regular algo que ni siquiera sabes que está ocurriendo, hasta que la ola ya te ha desbordado por completo. Entiendo. Es la diferencia entre darte cuenta de que el aceite del coche está un poco bajo y lo rellenas en un momento, frente a darte cuenta de que había un problema solo cuando el motor ha reventado en medio de la autopista y está saliendo humo negro por el capó. Es exactamente eso. Y hay un detalle anatómico que es precioso en los textos. Cuenta. Resulta que la interocepción entrenada te permite crear un espacio, que a veces es de apenas unos microsegundos, entre el estímulo que recibes y tu reacción. A nivel neuronal, al ponerle nombre a la sensación física, la corteza prefrontal interviene y frena la reactividad de la amígdala. ¡Ostras! Sí, en ese milisegundo de conciencia pura es donde reside toda nuestra capacidad humana para calmarnos. Y cuando llevamos esto a gran escala, o sea, a nivel macrosocial, madre mía, la perspectiva cambia por completo. Tela, sí. Porque cuando tienes a toda una sociedad que ha crecido sin esta capacidad, sin poder leer sus propias señales de alerta interna, el resultado trasciende por completo el ámbito del psicólogo o de la salud mental individual. Mm. Los documentos plantean que esta carencia educativa es literalmente la semilla de un colapso social profundo. Y aquí es donde el análisis conecta con ideas sociológicas que son muy potentes. Concretamente, citan el concepto de la sociedad del cansancio del filósofo Byung-Chul Han. Sí, un concepto clave. El argumento es que gran parte de la sociedad actual está deprimida, estresada y crónicamente exhausta porque reprimir constantemente ese ruido fisiológico, que no entendemos, consume una cantidad inmensa de energía cognitiva. Claro, te agota por dentro. Al no saber regular el propio sistema nervioso, se genera un vacío emocional y una ansiedad de fondo que acaban resultando intolerables. Y claro, si no se sabe cómo generar calma en el interior porque la interocepción es nula o nunca se ha entrenado, pues se busca desesperadamente ese alivio en el exterior. Lógicamente. Los textos señalan directamente al consumismo desmedido como un mecanismo de regulación externo. O sea, compramos cosas, pagamos por experiencias o buscamos distracciones rápidas en el móvil para anestesiar esa incomodidad física que no sabemos gestionar. Y va mucho más allá de comprar cosas por Amazon, ¿eh? Afecta directamente a la convivencia diaria. Mm. Los documentos hacen un análisis muy agudo sobre el tema de la polarización política y los conflictos sociales que vemos continuamente. Argumentan que, al tener una tolerancia bajísima a la frustración y carecer de herramientas para asimilar el malestar interno, la sociedad es cada vez más incapaz de gestionar los desacuerdos de forma pacífica. Y ojo, es importante destacar para quien nos escucha que los documentos son completamente neutrales en este aspecto. Sí, totalmente objetivos. No toman ningún partido ideológico, ni hablan de que un bando político tenga razón sobre otro. Lo que analizan es la raíz biológica del conflicto en sí. Explican que no tolerar la incomodidad física, esa sensación en el estómago que produce un desacuerdo, lleva directamente a la confrontación. Claro, porque el enfado y la indignación son emociones con un altísimo nivel de energía. Actúan como un parche facilísimo, casi como una droga rápida, para no sentir otras cosas más difíciles como la vulnerabilidad, la tristeza o el miedo. Es como una coraza. Exacto. Una sociedad que no sabe escucharse a sí misma se regula a través del enfrentamiento constante. Al final es mucho más fácil estar enfurecido con el mundo y gritar en redes sociales que sentarse en silencio a observar la propia ansiedad. Lo cual nos lleva al papel del sistema sanitario en todo esto, que los textos lo exponen de una forma que, de verdad, hace pensar muchísimo. Mm. Básicamente argumentan que hemos delegado la solución de este colapso emocional colectivo casi en exclusiva a la sanidad. Sí, al médico de cabecera. Es como... A ver, es como intentar fregar un pasillo que está completamente inundado de agua, con los médicos y los psicólogos agotadísimos, pasando la fregona día y noche, recetando ansiolíticos, tratando crisis de pánico constantes. Ya. Pero nadie se da cuenta de que la llave de paso de la tubería está rota. Y el agua sigue saliendo. Exacto. Y esa llave rota es el sistema educativo. Es que esa metáfora de la tubería rota es la cruda realidad del sistema actual. La sanidad puede reparar el daño temporalmente, puede limpiar el pasillo un rato, Ujú. pero jamás podrá prevenir lo que la educación nunca enseñó de base. Por eso las fuentes concluyen que cambiar la educación no es una moda pedagógica pasajera, ni un experimento buenista de 4 profesores motivados. No. Es una necesidad imperiosa de salud pública,
La escuela debe dejar de ser una fábrica exclusiva de datos para convertirse en la infraestructura emocional preventiva de todo un país. Vale, creo que el diagnóstico está clarísimo y que la tubería hay que arreglarla desde la base sí o sí. Pero aquí es donde entra, para mí, la parte más peliaguda de los documentos que estamos analizando. A ver, cuenta. ¿Cómo transformas la maquinaria pesada de un sistema educativo tradicional? Hablamos de un sistema que lleva siglos centrado en evaluar matemáticas, sintaxis, memoria pura y rendimiento. Ya, es un transatlántico. Exacto. ¿Cómo introduces algo que parece tan abstracto como el bienestar? Pues la buena noticia es que los textos no se quedan en la queja, proponen un plan de acción concreto, lo que ellos llaman la revolución interoceptiva. Sí. Y me parece fascinante porque detallan la creación de un currículo completamente nuevo que estaría vertebrado por un bloque interoceptivo. Mm, Y la medida más llamativa que proponen es implementar una nueva asignatura obligatoria que se llamaría Educación Interoceptiva y Bienestar. ¿Desde qué curso? Pues abarcaría desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Y ojo, las fuentes hacen mucho hincapié en huir de la superficialidad con esto. Ya, que no sea una María. Claro, no se trata de hacer dinámicas vacías o sentarse en círculo en el suelo a hablar de emociones bonitas o ponerse a pintar mandalas con música zen. No, no, para nada. Hablan de enseñar neurociencia aplicada, adaptada al nivel de los niños, claro, de aprender de forma empírica cómo funcionan los mecanismos del estrés en tu cuerpo, de practicar el descanso consciente, pero basado en la ciencia real del sistema nervioso. Eso es. Pero además de esta nueva asignatura, también plantean reformar las materias de toda la vida, que esto me pareció brutal. Efectivamente. La educación física, por ejemplo, sufriría una transformación radical. Ya te digo, Se dejaría atrás la idea del deporte exclusivamente competitivo. O sea, eso de medir quién corre más rápido o quién salta más alto en el dichoso test de Cooper. qué horror el test de Cooper, por cierto. Ya ves. Pues la propuesta es orientar la asignatura hacia el movimiento consciente, hacia el desarrollo profundo de la propiocepción, el equilibrio vestibular y sobre todo la regulación del sistema nervioso a través de la respiración y el cuerpo. O la asignatura de biología, fíjate, en lugar de limitarse a estudiar la anatomía de las plantas o a memorizar las partes de la célula para el examen y olvidarlo al día siguiente, se enseñaría en profundidad cómo funciona el sistema nervioso autónomo Claro, el motor por dentro. y cómo interactúan esos 12 sentidos invisibles de los que hablábamos antes. Incluso proponen que la filosofía baje al terreno físico, que integre la fenomenología del cuerpo para que los chavales entiendan que la existencia no solo se piensa en la cabeza, sino que se habita físicamente. Es un enfoque súper integral. A ver, todo suena maravilloso sobre el papel, te lo compro, pero yo me pongo en la piel, de un profesor de matemáticas de un instituto público, Ya. con 30 adolescentes revolucionados por aula, que a duras penas tiene tiempo físico para terminar el temario oficial de álgebra antes de que llegue junio. Es la realidad de muchos, sí. Y ahora le decimos que, además de enseñar ecuaciones, tiene que ejercer de facilitador de bienestar y encima evaluar la regulación interoceptiva de sus alumnos. O sea, pregunto, ¿no es esto añadir una carga titánica, una exigencia casi cruel sobre los hombros de unos docentes que son, paradójicamente, las primeras víctimas de este sistema del cansancio? Pues mira, es una de las barreras más importantes, y los autores de los textos, la verdad, no la esquivan en ningún momento. Reconocen abiertamente que añadir más tareas a un cuerpo docente que ya está saturado sería un fracaso absoluto y garantizado. Claro, es que no dan más de sí. Por eso insisten muchísimo en que la piedra angular de esta revolución, el paso cero, es la formación previa del profesorado. O sea, no puedes enseñar lo que no has experimentado en tus propias carnes. Tiene toda la lógica. La solución pasa por transformar la identidad del docente, y para ello, el propio profesor debe recibir primero una formación profunda en interocepción, pero para su propio autocuidado, no para soltarle el rollo a los niños. O sea, cuidar al que cuida antes de exigirle nada. Exactamente. Una vez que el profesorado interioriza estas herramientas, su rol en el aula cambia de forma natural. Pasa de ser un mero evaluador de rendimiento, el típico que solo penaliza el error en rojo, a un facilitador del aprendizaje que entiende perfectamente cómo el estrés bloquea la capacidad cognitiva de los chavales. Claro, si el niño está estresado, no va a aprender álgebra de todas formas. Eso es. No se trata de ponerle una nota del 1 al 10 a ver qué alumno se relaja mejor. Se trata de crear un entorno escolar general que no genere picos de cortisol constantes. Están hablando de reconstruir la infraestructura emocional del país. Y eso, inevitablemente, solo puede empezar desde el bienestar del propio claustro de profesores. Es un giro de guión completo al sistema.
Pasar de medir únicamente cuánto produce un alumno en un examen a observar también cómo se cuida y cómo se regula para poder aprender mejor en el día a día. Totalmente. En el fondo, y resumiendo todo este análisis a fondo que hemos hecho hoy de los textos, creo que la tesis central es cristalina. A ver, La verdadera revolución educativa que necesitamos con tanta urgencia no es ni de lejos una revolución tecnológica. desde luego que no. Llenar las aulas de pantallas o repartir tablets último modelo no soluciona el problema de base, solo lo maquilla. La verdadera revolución será interoceptiva o no será. Integrar el cuerpo, el sentir y la gestión del mundo interno en el currículum educativo no es un lujo que deba estar reservado solo para colegios privados de élite. Es la única vía real que tenemos como sociedad para frenar esta epidemia de ansiedad. Y para mitigar esa polarización que inflama nuestro día a día, ¿no? Exacto. Para construir una sociedad que sepa vivir y convivir de forma sana, y no solo producir y producir hasta caer exhausta. Es, en definitiva, pasar de una escuela que forma mentes aisladas a una escuela que forma personas plenamente arraigadas en sus propios cuerpos. Personas que sean capaces de leer su salpicadero interno mucho antes de que el motor reviente en medio de la autovía. Esa es la clave. Y para cerrar esta inmersión de hoy, los documentos dejan una reflexión final que, la verdad, a mí me invitó a replantearme muchas cosas. Es un cierre muy potente. Sí. En los textos se menciona cómo, actualmente, hay una prisa enorme, una obsesión casi, por incluir asignaturas sobre inteligencia artificial o programación en todos los colegios. Sí, se vende como lo más urgente para el futuro laboral de los niños. Exacto, poniéndolo muy por encima del bienestar. Y esto es una priorización clásica del logos. Total. Pero la reflexión que lanzan es la siguiente. A ver, la inteligencia artificial está a punto de dominar, si no lo hace ya, casi todo lo relacionado con la lógica, el procesamiento masivo de datos, la memoria y el cálculo abstracto. Es decir, las máquinas están a punto de conquistar definitivamente todo el reino del logos. Completamente. Y si esto es así, ¿qué terreno nos va a quedar a los seres humanos si nunca aprendimos a dominar nuestro propio patos? O sea, si las máquinas ya saben pensar mejor, más rápido y encima sin cansarse, tal vez, solo tal vez, aprender a sentir con conciencia sea la única competencia que realmente nos garantice seguir siendo relevantes en el futuro. Da que pensar, desde luego. Así que la próxima vez que alguien en la cola del súper o en una cena suelte ese famoso "no me da la vida", merece la pena pararse a reflexionar un segundo. Pensar si lo que realmente nos falta es tiempo o si lo que nos falta es simplemente el manual de instrucciones para entender qué está intentando decirnos nuestro propio cuerpo.